Debemos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. En realidad estamos invocando a un demonio. Esse repetido narrativa que é um grande disruptor. Y aquí estamos en esta tierra creando estas cosas que decimos que nos van a dominar, de la misma manera que Lucifer quiere dominar el universo y de hecho gobernar sobre Dios, y es simplemente muy luciferino. La renta básica será necesaria si la inteligencia artificial hace todo mejor que nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Het stöd prestensen in de garota que estuderar isto a fondo. Todo esto se está utilizando básicamente para unirnos a todos en la apostasía contra Dios. Está muy claro que, ya sea que se mire desde el lado científico o desde el espiritual, a medida que ambos convergen cada vez más en lo mismo, el objetivo principal es poner al mundo bajo un solo sistema. Pride, ¿sabes? Pensar en el dinero de esa forma, que el dinero tiene fecha de caducidad y que por lo tanto siempre lo vas a necesitar. Dependes del dinero y dependes del sistema como si fuera la vida misma. Hola hermanos, bienvenidos. Soy Matthew Shanchai en The Truth Project con mi copresentador Andrew Bakishki. Bienvenido Andrew, un gusto verte. Le voy a estar aquí. O sea, siento que las cosas están pasando muy rápido en esta etapa. Ahora que la administración Trump ha llegado, lo cual hemos cubierto con bastante detalle, exactamente qué es. Junto con los miembros del gabinete que tienen vínculos de lealtad con el Vaticano y su interés en Jerusalén y Oriente Medio, que sigue intensificándose, pero también el acceso que tiene Elon Musk y lo que esto podría significar mientras vemos cómo encajan todas las piezas. Queremos sobre todo que la gente entienda el contexto bíblico. Ahora mismo Jesús realiza la obra expiatoria en el santuario celestial por los pecados confesados. Así que si podemos alentar a todos en esta etapa, si hay algo que pueden aprender de esto, es que esto es muy serio. La obra que Jesús está realizando en el santuario celestial implica nuestro proceso de entregar esos pecados al Cordero para que puedan ser confesados ante el Padre. Y todo lo que estamos analizando en este sistema hoy, donde veremos parte de lo que Elon dice sobre la IA y la renta básica universal. Hablaremos un poco sobre una futura moneda digital, el sistema de no comprar ni vender. Sin duda, hay mucho que desglosar hoy. Pero escenario se lo escucharemos directamente de la fuente, los escucharemos hablar por sí mismos y cómo describen este sistema que se avecina en la Tierra. Y también veremos cómo lo que ocurrió en la historia en el pasado se está repitiendo hoy en día. Así que tenemos un buen episodio preparado y, bueno, deberíamos empezar. También está con nosotros nuestro hermano en Cristo, Kenneth. Muchas gracias por producir este programa. Él nos acompañará en este comentario mientras vemos, ya que queremos mantener un diálogo abierto y fluido. Gloria al Señor. Emociona lo que vemos. Bueno, sin más preámbulos, antes de entrar en materia, esto es un adelanto del reportaje sobre Elon Musk en el que estamos trabajando. En el proceso, vemos la misma narrativa donde la IA está a punto de ser un gran factor disruptivo. Creo que casi todos han interactuado con la IA, aunque quizás no se den cuenta de que gran parte del contenido que leen en línea hoy en día está generado por ella. ¿Hacia dónde se dirige todo esto realmente? ¿Cómo encaja Elon Musk ahora en la estructura del gobierno? Hemos reunido clips suyos y de otros ingenieros destacados sobre la esencia y el espíritu de la inteligencia artificial y hacia dónde prevén que irá a medida que continúe su evolución. Esperamos que esto aclare que al hablar la Biblia de un sistema de no comprar ni vender inminente y de un sistema global interconectado donde sin participar serás excluido. Eso es a lo que todo esto parece apuntar. Así que esto reafirma que lo que dice la Biblia es verdad y debemos acudir a nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial para prepararnos para lo que viene. Bien, antes de comenzar este análisis en video, empecemos con una oración. Padre Celestial, te pedimos, Señor, tu colirio para poder discernir y comprender lo que estamos viendo, para que podamos aplicar lo que nos has dicho en tu palabra que sucederá en esta tierra antes de que vengas, para que estemos bien conscientes de los peligros que se avecinan y para que estemos preparados y confiemos en ti. Señor, te pedimos tu guía en este programa mientras lo revisamos para que tú seas glorificado, Cristo sea exaltado y tu pueblo esté preparado. En el nombre de Jesús. Amén.
Escuchemos a alguien que quizá muchos de ustedes ya conozcan, este caballero. Se trata de Walter Isaacson, un biógrafo sumamente prolífico, autor de las biografías de Jobs, Da Vinci y Einstein, y ahora mismo sigue a Elon Musk a todas partes. La verdad, esto solo toca un poco lo que aprendí al profundizar realmente en Musk y en esta investigación, que las personas que han estado más cerca de él por años no siempre hablan maravillas de él. Creo que es relevante para esta discusión, no para juzgar a la persona, sino para decir, tu entorno es una buena referencia de tu personalidad y de quién eres. Ahora que Elon desempeña un papel fundamental sin haber sido elegido, se ha integrado en el proceso gubernamental desde que Trump asumió el cargo. ¿Con quién tratamos realmente? Y al escuchar sus proyecciones sobre el futuro, ¿qué peso darles? Empecemos con un fragmento de Walter Isaacson para entender a qué nos enfrentamos. Tiene muchas personalidades y a veces estás con alguien realmente. Alguien que bromea a medias o alguien en modo ingeniero, donde es realmente bueno. A veces entra en lo que Grimes, su novia, llama modo demonio y se pone sombrío. En Boca Chica, Texas, tiene su base de lanzamiento para el Starship. Un viernes a las 10 p.m. bromeando, ve que solo hay 2 personas trabajando. Viernes, es 10 de la noche, en oscuro, y explota. Reprende a todos 1 hora y ordena una oleada. Pide 200 para mañana. Empiezan. Su drama viene de la infancia. Así que lo primero que notamos es que me acabo de fijar en los detalles de que el momento en que se descontroló fue un viernes por la noche, que técnicamente es el inicio del Sabbat, y perdió los papeles porque la gente no estaba haciendo ¿qué? Me encuentro trabajando ahora mismo. Sí, no es así. estaban funcionando. Exigió refuerzos de inmediato, lo que supuso tener a 200 personas allí al día siguiente, que imagino fue el sábado. No digo que sea a propósito, pero es el fruto de la mentalidad de las personas con las que tratamos. Cuando no reconoces a Dios y en el centro de lo que es Dios está su sello como creador, los frutos de lo que produces terminarán quebrantando esa ley y el día de reposo. Me pareció interesante que esta historia específica que contó fuera básicamente sobre quebrantar el día de reposo. Debemos tener cuidado con la IA. Es nuestra mayor amenaza. Con ella invocamos al demonio. Si conoces esas historias del tipo con el pentagrama y agua bendita que pregunta, ¿seguro que puedes controlarlo? Nunca acaba bien. Del mismo modo que a ti no te importa una hormiga, a ellos no les importarás tú. Y estas cosas que estamos invocando al mundo ahora no son demonios, no son malvadas, sino que se parecen más a los grandes antiguos de Lovecraft. Hay entidades que no necesariamente estarán alineadas con lo que nosotros queremos. Okay. Entonces, este tipo de declaraciones, ¿qué es lo que piensan ahora que todos interactúan con la inteligencia artificial? Estos dos grandes referentes, uno de los cuales veremos más adelante, hablaron de una IA hiperhumana que sería infinitamente superior a lo que vemos hoy en día. ¿Qué es lo que opinan ustedes al respecto de todo esto, Bray? Bueno, es interesante, ¿sabes? Dios nos dio la capacidad de procrear. Él es quien realmente está detrás de que la vida comience, aunque somos parte del proceso. Y luego la idea de que el hombre empiece a crear algo con conciencia desde cero, como si fuéramos dioses, ¿sabes? Pratcher no es que pura programación, complejos sistemas de software y hardware. La verdad es que me resulta profundamente inquietante. Creo que estamos creando entidades que terminarán superándonos en inteligencia y que podrían llegar a controlarnos, destruirnos o dominarnos. Es algo raro realmente
Oye, Hao, ¿por qué querríamos hacer esto? Creo que a muchos nos seduce la facilidad, la comodidad y la conveniencia digital. Ya no tengo que hacer esta tarea ni preocuparme por cómo calcular. Simplemente le pregunto a la computadora o ya no tengo que buscar en un mapa. Solo lo introduzco en el GPS. Son comodidades maravillosas, pero en realidad nos vuelven cada vez más débiles. Nos preparan para ser controlados, para encendernos y apagarnos a su antojo como un simple interruptor. Es irónico, hemos creado inteligencias que terminarán por dominarnos. Al mismo tiempo estamos degradando nuestro propio valor en una especie de, ya sabes, poder ser casi una marioneta que se enciende o se apaga en un sistema digital, un sistema de no compra ni venta. Es simplemente está muy oscuro. Noté que en ambos casos usaron las palabras invocar y demonio. No son términos científicos, sino religiosos y del ocultismo. Esto hace preguntarse, ¿cuáles son los fundamentos de esta tecnología? ¿De dónde viene realmente? Y corrígeme si me equivoco, ¿la IA fue algo que surgió principalmente en Estados Unidos? Esto surge de un largo y minucioso esfuerzo de varias comunidades científicas sobre lo que dices, el fin es reemplazar a los humanos, hermano Andrew y hermano Kenneth. Es claro que usan lenguaje religioso para unir tecnología y espiritualidad. De hecho, cuando miras los nombres que Elon le ha dado a su IA, Grok es en realidad un nombre cuya historia proviene de la demonología y de hecho ha publicado algunos tweets interesantes que veremos cuando analicemos más a fondo su exposición. Es claro que él conoce el concepto espiritual tras esto. Los ingenieros saben que existe una espiritualidad, pues al final, como estamos diseñados para ser seres espirituales, han intentado reemplazarlo ahora. Trust Layer de la IA está diseñada de tal forma que quienes escriben los algoritmos, en su mayoría, no reconocen la palabra de Dios, o si lo hacen, es una versión gnóstica de la misma. Por un árbol que es malo jamás podrá dar un buen fruto, de la misma manera que un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Si el algoritmo es la base de esta tecnología, ¿podemos decir que proviene de Dios? ¿Cómo podría ser así si sus creadores no hablan conforme a su palabra? Esta es la perspectiva general de cómo veo esta tecnología de IA y creo que todas las personas que ven nuestro contenido desean ser cristianos que creen en la Biblia. Nuestra prioridad número 1 es vivir conforme a esta palabra. Nos enfrentamos a un escenario en el que esta tecnología que se utiliza, sí, para brindar comodidad, tiene un fundamento que no habla conforme a la palabra. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos al interactuar con ello, si es que siquiera interactuamos con ello. También me viene a la mente que esto no empezó con Elon Musk y la IA. Si retrocedemos al padre de la cohetería moderna, Jack Parsons, fundador del JPL, él era un famoso ocultista y satanista dedicado a invocar demonios y era algo así como... ¿Por qué es que este tema siempre vuelve a surgir? ¿Por qué existe un interés tan profundo y oculto detrás de esta tecnología? Me parece haber un objetivo final, un propósito claro en los medios que están provocando un cambio tan dramático en la Tierra, el cual jugará un papel fundamental en los eventos del fin de los tiempos. Sí, eso se cruza con Jack Parsons, científico de cohetes vinculado a Aleister Crowley. Ahí es donde se ve gran parte de ese ocultismo. Musk también está obsesionado con la cohetería y el espacio. Realmente diste en el clavo. La intersección entre el espíritu de lo que hacían Parsons y Crowley es el mismo tipo de fenómeno que diría que ocurre con Musk y un tipo llamado Jed McCaleb, quien es el fundador de ambas compañías de criptomonedas, Ripple y Stellar. Si no te suenan esos nombres ahora, prepárate para oír mucho sobre ellos en el futuro. Porque lo que estamos viendo es una convergencia tanto de la adopción de la IA con el aprendizaje automático, junto con la adopción de una moneda digital y nuevos sistemas de liquidación financiera conocidos como blockchain o tecnología de registro distribuido.
La situación es distinta. Todo quedará en registros digitales, visibles y auditables por todos en cualquier momento. Esto traerá un gran despertar y expondrá el fraude mundial, tal como ya estamos viendo con la actual discusión sobre Doge de manera clara y transparente. Pero hablaremos un poco más de eso a medida que avancemos, pero sigamos desentrañando lo que Elon y otros están señalando, porque la IA, a medida que crece, a medida que se vuelve más inteligente, ¿cuáles son los frutos de eso? ¿Cuáles son los resultados finales? Y veamos qué tienen que decir al respecto. Creo que será algo muy importante. Conozco una empresa trabajando en un encaje neuronal. Volviendo a la IA, es un debate crucial. Si asumimos cualquier tasa de avance en IA, nos quedaremos atrás. Incluso en el mejor de los escenarios posibles, con una inteligencia artificial extremadamente avanzada, estaríamos a un nivel tan inferior al suyo que en esencia terminaríamos siendo poco más que sus mascotas. Eso es lo que yo solía pensar. Como mascota, un gato, como un gato. Elon, el gato, seríamos el gato. Muy bien. Y sí, bueno, eso no es el fin del mundo. ¿Sabes? Eso no es ninguna clase de mascota. ¿Has visto la película? Podría serlo, sí. Podría serlo. Podría ser. Ya sabes para qué. Pero eso, sinceramente, eso sería el escenario benigno. Y entonces el gato doméstico está bien. No es mucha gracia ser un gato de casa. Está bien. Sí, sabes, eso es, pienso en Isaías 14, 12, 14, que habla de lo que Lucifer desea en su corazón, que es ascender realmente para ocupar el lugar de Dios, y Lucifer es un ser creado. Entonces, estáis aquí en la tierra creando cosas que terminarán por dominarnos, tal como Lucifer desea dominar el universo entero y al mismo Dios. Es algo profundamente luciferino y verdaderamente oscuro. Mencionaste hace un momento lo de las criptomonedas y todo este entorno digital. Vamos a estar acorralados con dinero programable. ¿Qué sistema lo controlará realmente? ¿Será la IA? Pues La sí, IA va a ser la interfaz de ese sistema. totalmente. Y también diría que para la mayoría de la gente, si tuvieras una interacción con un ángel caído, ¿no parecería que son simplemente hiperinteligentes más allá de toda capacidad humana? Parece que tienen esa desconexión con los humanos porque en algún momento fueron grandes ángeles. Aún poseen capacidades que para cualquiera serían sobrenaturales, más allá de lo habitual. La mayoría de la gente no basa su visión del mundo en que eso sea real. Al comprender que esta lucha entre Cristo y Satanás es una realidad y que ambos tienen agentes luchando aquí en la tierra, debes hacerte esta pregunta. ¿Sus frutos acercan a las personas a una relación basada únicamente en la sola escritura, fundamentada solo en la palabra de Dios, o las alejan? Esta importante prueba que estamos realizando evalúa de manera profunda nuestra compleja relación con el mundo de la tecnología. ¿Acaso nos permite estar mucho más cerca de Dios o, por el contrario, nos aleja de Él? El caso de Internet es, sin lugar a dudas, un ejemplo perfecto de esto. Puede usarse para el bien o el mal. Ha difundido el Evangelio como nunca, pero también hay atrocidades y distracciones interminables en línea. Debemos evaluar si su uso nos acerca a una relación personal con Dios a través de su palabra. Esa es la prueba que deberíamos usar como estándar. Sabes, en la entrevista de Musk me da la impresión de que menosprecia a la humanidad, dejando a la IA como un ser inteligente creado. Debemos recordar que ignoramos el potencial divino original para la humanidad antes del pecado. Parece que el diablo intenta menospreciar la creación de Dios y el propósito del hombre. Desconozco los motivos de Elon, pero Sí, es como un ataque al creador. Veamos cómo sigue esto, porque dicen que la IA avanzará y al hacerlo creará problemas sociales, específicamente en el empleo y el sustento. Es interesante que el Foro Económico Mundial tuviera esa famosa campaña. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Es básicamente el mismo discurso bajo la misma óptica. Promete abundancia en el futuro. No es
que falte abundancia, pero será una abundancia otorgada, como recibir tu parte igual a la de todos, como una renta básica. No parecerá algo básico, sino algo emocionante. Oye, es un gran ingreso. Ni no tendrás de qué preocuparte. Muchos lo aclamarán como una gran victoria, sin ver cómo es este no comprar, no vender definitivo, ni cómo se concreta. Vienen de nuestro laboratorio en Burnaby, Columbia Británica. Por fuera parecen monolitos negros gigantes. Me parecen impresionantes, como altares a un dios alienígena. Son máquinas realmente asombrosas. Kindred es mucho más ambiciosa que D-Wave. Busca crear una IA real. Lo que has escuchado sobre la IA no es lo que realmente decimos. Es un software capaz de realizar todo lo que un ser humano puede hacer. Literalmente cualquier cosa. Las computadoras ya nos han superado por completo. Imagina que no solo realizan lo mismo que un ser humano, sino que superan incluso al mejor experto en cualquier tarea. Kindred intenta resolver este problema. ¿Cómo construir máquinas que superen a los humanos en todo? Tenemos un bloqueo mental al pensar en esto, porque al hacerlo, una de tus preguntas podría ser, ¿cuáles son sus aplicaciones? Así que imagina esto. Imagina que por $10, digamos, pudiera construir una máquina, como un pequeño robot que tuviera dedos, ojos y todo eso, y que pudiera hacer tu trabajo. Mejor que tú, sea lo que sea, y podría vendérselo a tu empleador por, digamos, $15 y obtener ganancias en lugar de tener que pagarte $100,000 al año. Imaginen esto en cada trabajo. Hablamos de un cambio transformador absoluto, sin precedentes en la historia, que hace que la revolución industrial parezca insignificante en nuestra evolución desde el origen, right? Estamos justo al borde de esa transición ahora mismo. Sí, existen estas entidades masivamente inteligentes ahí fuera, pero no son buenas, no son malas. Simplemente les importas un bledo, ni lo más mínimo. De la misma manera que a ti no te importa una hormiga, así es como a ellas no les vas a importar tú. Y estas cosas que estamos invocando al mundo ahora no son demonios, no son malvadas, pero se parecen más a los grandes antiguos de Lovecraft. Son entidades que no necesariamente estarán alineadas con lo que queremos. Ay, Sauron, ¿y quién está metido en algo? En realidad no sabe lo que hace porque hay intelectos superiores, absolutamente muy inteligentes allá afuera y son ángeles caídos. O sea, sí. No entiendo, es una desconexión total de nuestra creación. Fuimos creados a imagen de Dios para servir a su propósito, para reflejarlo a Él y quién es Él. En cambio, estamos creando estas cosas que llamamos entidades, las invocamos y se supone que ellas nos reflejen a nosotros. Sí, Nero likes to spirit dominar. No tiene ningún sentido. Es una inversión total y absoluta de lo que se supone que debe ser la creación en esta tierra. Hay mucho que desmenuzar en lo que acaba de decir, pero solo quiero que la gente note sutilmente el simbolismo en su camisa. Puede que la mayoría no se dé cuenta, pero ese es el simbolismo de la serpiente con la cola en la boca. Esa es la base de toda enseñanza gnóstica, de todas las sociedades secretas, que nosotros somos Dios. Nosotros mismos podemos regenerarnos. Somos inmortales. Eso es una señal de esencialmente inmortalidad. Es muy interesante que ese tema surja una y otra vez, porque ustedes me dicen, ¿quién es el único que posee la inmortalidad? Ay, Dios mío. Tan solo Dios. Y en ese sentido, la inmortalidad que se puede lograr por medios artificiales es como decir que preferirías cambiar tu cuerpo normal por algo como un cuerpo mecánico artificial, lo cual es simplemente un chiste. O sea, aunque hicieran avances en eso, nada es tan complejo como el cuerpo humano. La degradación que presenciamos tiene su origen profundo en el pecado. Las soluciones que se plantean hoy, tales como el cambio climático o el impacto de la actividad humana, no hacen más que ocultar la verdadera causa de todo este mal, el pecado.
El pedo va a ser resultado de cualquier degradación que vemos en el planeta, ya sea por medios humanos, por lo que la moralidad básica de la humanidad sigue degradándose para permitir que los humanos ideen formas de envenenar el mundo y a sus habitantes. La idea de que alguien más que Dios controle lo que ocurre aquí y los malvados llenan su copa de abominación. La IA, la renta básica, la moneda digital global, nada de eso viene de Dios. Todo cumple la profecía bíblica que vemos ocurrir ante nuestros ojos. Los robots harán mejor casi todo el trabajo. Estoy ¿Qué de será el acuerdo. desempleo masivo? Será un reto social enorme. A la larga, hará falta un ingreso básico universal. O sea que esto significa que se les pagará a los desempleados en todo el mundo, porque no hay así trabajo. Las máquinas y los robots están tomando el control. Quiero dejar muy claro que no deseo que esto pase, pero me temo que terminará sucediendo. Si mi evaluación de la situación es correcta, ¿qué medidas tomaremos al respecto? Creo que un ingreso básico universal será absolutamente necesario. La producción de bienes y servicios será realmente altísima. La automatización traerá consigo una gran abundancia y precios muy bajos. Implementaremos una renta básica universal, ya que será necesaria para todos. El mayor reto es cómo hayan sentido las personas. Muchos lo encuentran en su trabajo. Entonces, si no te necesitan, si no hay necesidad de tu trabajo, ¿cuál es el sentido? ¿Tú tienes algún sentido? ¿Te sientes inútil? Son muchos. Ese es un problema más complejo. Y te he escuchado ser ambas cosas, creo, optimista y pesimista. El resultado más probable de todo esto es que alcancemos un estado de verdadera abundancia, donde existan suficientes bienes materiales y servicios de calidad para todas las personas. No hay escasez de bienes ni servicios para nadie en la tierra. Creo que es el resultado más probable. No sería una renta básica, sino una renta alta universal. El trabajo será opcional. Trabajar es opcional, sí. ¿Vas a trabajar? Intentaré trabajar, sí. Ahora, esto puede sonar muy bien, pero creo que tal vez habrá una crisis de sentido. Sí, la IA puede hacer todo lo que tú puedes hacer, pero mejor. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer las cosas? Así que creo que habrá una especie de crisis existencial sobre por qué hacer algo. Será algo muy parecido a lo que fue el Imperio Romano en su gran apogeo. Sí, con la IA y los robots. Es muy revelador, ¿no? Vivimos una reedición del Imperio Romano. Cuando Dios nos creó en el Edén, antes del pecado, nos dio la tarea de cuidar el jardín. Teníamos un propósito y trabajo que hacer. Tras la caída, ganaríamos el pan con el sudor de nuestra frente. Quien no trabaja, no come. Así que hay un gran propósito en lo que debemos hacer en la vida y en servir a Dios. Y digo, si quitas eso, ¿con qué lo vas a reemplazar? Me resta alarmante la seguridad con la que habla de todo esto, y creo que todos deberían tomárselo muy en serio. Según la información recopilada hasta ahora y lo ocurrido durante la crisis sanitaria con los cheques de estímulo en EE, todo eso fueron formas de renta básica universal. El resultado fue un fraude masivo en los préstamos otorgados entonces, con pagos a personas inexistentes que fueron robados. O esto servía de marco para justificar identidades digitales y otros medios para evitar que esto se repita, incluyendo moneda digital y blockchain para emitir la RBU. A juzgar por lo que estamos viendo, la renta básica universal será una parte fundamental de nuestra realidad. Entender cómo funciona es vital. Aunque suena bien, la gente no está lista para lo que realmente implica. Vamos a analizarlo con todo detalle. Es muy interesante todo esto. Elon Musk está hablando de este ingreso universal alto y te hace preguntarte cuáles serán los efectos en el carácter de una persona, por ejemplo.
¿Qué pasará con rasgos como la laboriosidad o el esfuerzo, la perseverancia, ya sabes, la frugalidad o simplemente la prudencia si todo se le entrega a una persona tan fácilmente? No sé si Elon está considerando realmente todas las repercusiones de esta renta básica universal o renta alta de la que está hablando. Sobre lo que dices, hay una crisis de sentido visible en ambos segmentos al final. Esos eran los puntos clave. La comodidad excesiva causa falta de sentido. No significa que la pobreza sea mejor. Dios nos bendice para bendecir a otros y dar testimonio de Él. Pero en esta situación, desde mi punto de vista, al analizar la profecía bíblica y decir, oye, quieren preparar a todo el mundo para adorar un sistema de adoración falso, tal vez lo que podemos ver que sucede aquí es que te dan todo lo que necesitas para estar cómodo. Así que no tienes otra razón más que dedicar tiempo a la adoración y a cosas centradas en la comunidad. Todo lo que se tratará de, digamos, promover el bien común en esencia. El estipendio que recibirás vendrá sujeto a condiciones. No tendrás la posibilidad de ahorrarlo, ni tampoco te estará permitido invertirlo. Será programable. El dinero caducará al finalizar cada mes para estimular la economía. Así que no es lo que la gente cree que será. Y como resultado final, si uno se queda ahí de brazos cruzados, la casa queda vacía y no se llena con lo correcto, entonces simplemente volverá 7 veces peor de como estaba cuando la dejaron. Hacia allá parece encaminarse esto. Si hay gente sintiéndose vacía, Satanás estará listo para darles un falso sentido y adoración, pues es el sistema final que señala la Biblia. Esto debe hacer sonar las alarmas para quienes estudian esto con diligencia. Una vez, ya sabes, la idea del dinero que caduca. Ya sabes, ahora nos preocupamos de que nuestros productos frescos caduquen antes de que podamos terminarlos y compramos con cuidado para no desperdiciar. Y ya sabes, tenemos que estar consiguiendo productos constantemente, ya sabes, comida fresca, verduras y frutas frescas, ya sabes, pensar en el dinero así, que el dinero tiene fecha de caducidad y que siempre lo necesites, ya sabes, igual que tienes que ir a por productos frescos, casi se convierte en tu forma de vida. Dependes del dinero y dependes del sistema como si fuera, o sea, la vida misma, sabes, para comer, y es que eso me resulta perturbador. Lo otro que me recuerda al testimonio de Roger Morneau, A Trip into the Supernatural, la entrevista que dio, está por ahí en internet. Quizás algún día deberíamos hacer una reacción a eso también. En ese testimonio, él habla de ese bufete de abogados o de ese grupo de adoradores de demonios con el que estaban vinculados, que había una habitación llena de máquinas de escribir que parecían escribir solas, y los ángeles caídos básicamente se encargaban de todos estos, ya sabes, informes y de todo el trabajo para la agencia, para el bufete de abogados, y eso generaba montones y montones de dinero porque eran capaces de ser súper productivos, ganar muchísimo dinero, y ellos no tenían que hacer el trabajo. Adoraron a estos ángeles caídos y mediante esa misma adoración obtuvieron beneficios sumamente grandes. Esto se conecta directamente con la idea de que para sobrevivir dentro del sistema debemos adorar. ¿Y eso es bíblico? Sí, es bíblico. Es exactamente así. El sistema que se está estableciendo va a falsificar la adoración que debemos darle a Dios para dársela a este sistema falso, terminando por adorar a Satanás. En Vridiles Apocalypsis 16 y 13 y Versi este dice el interludio Jesús. En la sexta plaga, de hecho, hacia el final de las 7 últimas plagas, hay unos versículos que hablan de 3 espíritus inmundos que se ven como ranas saliendo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Y estos son espíritus de demonios que hacen milagros, los cuales salen a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Así que el mundo entero será arrastrado a esta oposición contra Dios y su gobierno, un sistema completamente falso y falsificado, y esencialmente utilizará el espiritismo como el pegamento viscoso que logra esta unificación del mundo. Y vemos que la IA y el trabajo que hará en el futuro en cuanto a automatización y robots, básicamente creará un sistema en el que todos estaremos atrapados, y este sistema del que hablan se refiere a invocar demonios. Y
Justo pensé en este versículo porque pensé, ya sabes, ya sea que lo veamos en forma de IA o si realmente vemos a los espíritus de los muertos u otras cosas, ya sabes, volviendo a la vida, cualquiera que sea la manifestación que tomen estas señales o prodigios, todo se está utilizando básicamente para unirnos a todos en apostasía contra Dios. Es tal cual es. Creo que veremos esto de muchas formas, algunas aparentemente científicas, pero también obviamente de formas espirituales y fenómenos inexplicables. Pero creo que todo está conectado. Existe una gran convergencia en estos momentos. La ciencia y el espíritu se cruzan, por decirlo de alguna manera. Esto remite a externalizar la jerarquía y seguimos tratándolo. Por eso hicimos esos episodios y quizá lo tratemos más, pues el mundo se prepara para ser espiritualizado. Es el péndulo oscilando de lo secular a lo religioso y en el proceso ocurre una fusión. Eso hace el hegelianismo. Crea esa fusión, le da a todos lo que necesitan para llegar a este punto final, donde dice en el 16, versículo 16 o capítulo 16, 14, pues son espíritus de demonios que hacen milagros, que salen, y el propósito de los milagros es que reunir a todos. Ya lo Está veo. claro, ya sea desde la ciencia o la espiritualidad, que convergen hasta ser lo mismo. El fin es unificar el mundo bajo un sistema. Cuando Elon habla de renta básica universal, es curioso, pues universal significa católico. Muy Casi bien. podría llamarse renta básica católica. Al revelar todo lo relacionado con Elon, verás sus profundos vínculos con Peter Thiel que se extienden hasta la Iglesia Católica a través de los Caballeros de Malta y otros nexos. Al final de todo, regresamos siempre a la Madre, a Roma, esos pies de hierro y barro. Es la misma doctrina de la Babilonia misteriosa con la que estamos lidiando, la inmortalidad uniendo a todo el mundo bajo un culto falso. Utiliza ambos lados para que converjan y así poder lograrlo. Esto arraiga en la profecía bíblica y la historia. Para mí es babilónico, es la Babilonia misteriosa, espiritual y urbana. Elon se ve como un gran Nimrod al traer esto al mundo, es reconstruir Babilonia. In bringing this to the world, this is like trying to build up Babylon all over again, it feels like. Exacto. Desde el mismo principio de la creación, Dios nos colocó en un jardín. El libro de Génesis, en su capítulo 2, versículo 8, nos dice que el Señor plantó al hombre allí mismo. Ahora, si avanzamos hasta Génesis 4, 17, Tras haber asesinado se fue y fundó una ciudad llamándola Enoc, su hijo. Existe una polaridad entre vivir en el jardín, en la naturaleza, y construir una ciudad, su opuesto. Hier on Aries Os, House of Laker en 7:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios quiso al hombre por toda la tierra, no aglomerado en ciudades. Volvamos a Babilonia, Génesis 11, tras el diluvio, versículo 4. Edifiquemos ciudad y torre que alcancen el cielo. Hagámonos un nombre para no ser esparcidos por la tierra. Dos ideas opuestas. Una es que Dios nos creó para poblar toda la tierra y vivir en la naturaleza, para ser uno con esta creación. Y luego tenemos esta otra en la que dejamos eso y nos concentramos de nuevo en ciudades. Y lo que intentamos hacer en estas ciudades es alcanzar el cielo por otros medios. Tiene sentido. La ciudad que vemos es casi como la Tierra, como Starlink, que ya conecta todo el planeta vía satélite. Cuando dice que reúne a los reyes, dice que tendrán un mismo parecer. Es un solo mundo. Es Babilonia, ya no es una ciudad, es el mundo. La tipología se expande, es una mentalidad, no un lugar, un mundo tan interconectado que donde sea puede ser corrompido. Ni leche y buenísima mantequilla puedes comprar en tu pueblo. Todo depende de Starlink. Starlink sabe si tu ID digital es válida. Si no, te bloquea. Tu moneda no sirve. Nadie te ayuda por miedo a ser bloqueados si te apoyan. Así funciona esto y se hace realidad. La Babilonia moderna, espiritual y física, es fascinante verlo.
¿Sabes? Y antes en el video también, cuando estábamos viendo, Elon Musk mencionó un encaje neuronal y estaba pensando en cómo la tecnología ha llegado a este punto, donde la ciencia está intentando entrar en nuestras mentes para que alguien pueda leer la mente de otra persona. Somos carne, pero nuestras mentes son espíritu, somos seres espirituales. El hombre cruza la frontera de Dios, intentando entrar donde solo Él puede estar, conocer pensamientos y corazones ajenos mediante la ciencia. Esta interfaz neuronal en desarrollo es una revolución tecnológica. Y estaba pensando en la ley dominical que casi fue aprobada en el siglo XIX. Si estuvo tan cerca de aprobarse, entonces, ¿cómo era realmente la sociedad durante la Edad Dorada? Y de 1877 a 1902 se sitúa la Edad Dorada en EEUU, marcada por una segunda revolución industrial y gran avance tecnológico, trajo auge económico y, curiosamente, corrupción política generalizada. So, here, ¿te suena el término Gilded Age? En la novela de Mark Twain. The Gilded Age, A Tale of Today. Gilded significa oro solo en la superficie. En realidad, lo interesante de eso es que Musk seguía hablando de una era de abundancia y yo sigo pensando en la edad de oro que no dejan de prometernos. Entonces, si proyectamos hacia el futuro, parece bastante claro que se avecina una falsa sensación de abundancia para todos, pero en eso también estamos cavando nuestra propia tumba, porque la estamos aceptando bajo la apariencia y los términos de un sistema que luego se utilizará para crear el sistema definitivo de no comprar ni vender. Entonces, cuando hablas de esta idea de que tenemos este auge económico, esta abundancia, realmente coincide con la edad de oro, la edad dorada, la idea que nos están vendiendo ahora mismo. Claro, veamos a dónde nos lleva. Es increíble. La Edad Dorada se vuelve más interesante al analizarla. La segunda revolución industrial transformó la vida moderna. Un avance clave de esa época fue la electricidad, tranvías, iluminación y el teléfono. Surgieron fábricas por todas partes y las ciudades crecieron a pasos agigantados. De repente nació la vida nocturna, pues antes de la electricidad solo había velas y fogatas. No solemos notar que el nacimiento de la modernidad surgió realmente de la Edad Dorada. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial parece ser una nueva revolución industrial. Quizá no sea estrictamente industrial, pero transformará nuestra sociedad de forma drástica, tal y como sucedió en aquel momento de la historia. Eso es prácticamente lo mismo que dijo el ingeniero. Dice que hará que la revolución industrial parezca un simple detalle. O sea, hará que parezca tan pequeña porque ahora el mundo está muy interconectado. El volumen es mucho mayor de lo que era antes debido a la interconectividad. Creo que diste en el clavo. Vamos a ver este gran auge que se comparará con su propia, la llamaron revolución industrial, que 3.0 o 4.0. De Garmstadt fue la época en que el deporte se volvió pasatiempo nacional. Llegaron más comodidades, tuvimos más tiempo al trasnochar más, llegó la electricidad, al hablar de menos trabajo por la IA y los robots, las cosas cambiaban y surgía tiempo libre. Ahí nacieron los grandes espectáculos deportivos. El teatro y la música ganaron popularidad. Se enfocaron en intrigas, duelos y melodramas. Sobre adrenalina, miren esta diapositiva. Barnum and Bailey, Buffalo Bill y los circos. Todo esto surgió en la historia de EEU. Es fascinante ver cómo la historia de Roma se repite. Roma era famosa por sus entretenimientos masivos para anestesiar a la gente, mantenerla dócil y contenta. Lo que nos espera suena a otra edad dorada, pero esto tenía un lado oscuro. Sabes, la clase media no tenía el lujo del tiempo porque las jornadas en las fábricas eran largas y sin regulación y las familias vivían separadas. También fue una época de gran inmigración desde Europa del Este que básicamente derivó en discriminación y violencia. Además, el crecimiento demográfico superó a las fuerzas del orden, por lo que también hubo mucha anarquía y problemas de delincuencia en aquel entonces.
Escándalo, corrupción y sobornos eran la norma. Los ricos explotaban a la gente y creaban monopolios. La política sufría tensiones raciales, problemas económicos y, aunque no lo crean, aranceles, un tema muy actual. Próximo rapio en la que EU plibar virtuos aranceles en su política económica, un tema muy controvertido entonces. Así que, de nuevo, estamos atravesando este ciclo otra vez en la historia de Estados Unidos. Y también fue un periodo en el que hubo elecciones muy reñidas, algo parecido a lo que tenemos hoy. Todo se decide por un margen estrechísimo. Parece que solo un 0.1% marca la diferencia en la votación y parece que la historia se está repitiendo. Así era también la política en la Edad Dorada. Y también tenemos la historia de Grover Cleveland. Fue el primer presidente en cumplir mandatos no consecutivos. Es el 22º y también el 24º presidente de los Estados Unidos. Era demócrata. Ahora vemos que eso se repite por segunda vez en la historia de Estados Unidos con Donald Trump. Trump señala el uso de aranceles cuando era próspero. Es curioso ver cómo la historia se repite. Hubo una gran tragedia económica entonces, el pánico de 1893. Back then, it was called the Panic of 1893. La economía crecía a un ritmo demasiado acelerado. Las empresas se endeudaron y una gran compañía ferroviaria quebró. Los inversores, presas del pánico, vendieron sus acciones. La gente se obsesionó por completo con el oro. ¿Cuántos anuncios ves hoy sobre comprar oro ante un colapso? Eso mismo es lo que ocurría también en aquel entonces. Priscilla Cure, depresión que hemos vivido en la historia, solo superada por la de 1929. Un 15% de desempleo. La depresión duró unos 4 años. Así que Musk habla de que tendremos un desempleo masivo, probablemente mayor al de aquel entonces. La Edad Dorada es una época muy interesante para analizar y entender cómo es la sociedad actual. Me fascina la intersección entre gobierno y sector privado. Musk desde ahí entra al gobierno como funcionario no electo y en cierto modo completa todo esto trajo consigo un desarrollo tecnológico y una mayor producción de bienes y servicios, tal y como lo había vaticinado Musk. Al mismo tiempo, se está haciendo realidad un sueño de corte tecnocrático. Gracias a esta interconectividad, los impuestos se recaudarían de forma automática al producir y no mediante las auditorías del fisco. Parte de la razón por la que propusieron eliminar el servicio de impuestos internos es que ya no lo necesitarán. La recaudación de impuestos puede realizarse en este nuevo sistema financiero, en el momento en que se crea el producto, en el momento en que se genera el pago a la otra persona. Durante muchísimo tiempo, los contratistas independientes han tenido que reservar sus impuestos y cosas por el estilo y pagar al final del año. En el futuro, todo esto, en el momento en que se realice la transacción, será enviado a las autoridades correspondientes y lo que verán es que los ingresos de las personas comienzan aquí y a medida que aumenten la cantidad de impuestos que se descuentan, como ocurre al instante, técnicamente podrían seguir añadiendo impuestos hasta dejarte prácticamente en nada y no habría forma de que pudieras evadir nada. De hecho, podrías tener problemas si se elimina demasiado. Y como todo es automático, con IA cada vez hay menos personas para explicarte qué pasó y por qué, o cómo solucionarlo, lo que deriva en una larga lista de inconvenientes. Todo esto gira en torno a la idea de que el gobierno y el sector privado trabajen en armonía para crear esta infraestructura, lo cual es, en esencia, fascismo tecnocrático. Y profundizaremos mucho más en esos antecedentes, porque Musk tiene una larga historia con esta idea del fascismo a través de la adopción tecnológica, que en realidad es el sueño de su abuelo, y veremos más sobre eso en el episodio de Elon Musk. Recordando cómo era el Imperio Romano en la época en que Cristo estaba por llegar, a veces olvidamos cómo fue que terminó naciendo en un pesebre. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué nació en un pesebre? La razón es que todos debían regresar a sus ciudades de origen, al lugar de donde provenía su familia o su tribu debido a los impuestos. De hecho, una política fiscal draconiana causó este desplazamiento masivo y obligó a José y María a viajar estando ella a punto de dar a luz. Es interesante.
Antes de la segunda venida de Cristo, los impuestos o sistemas monetarios opresivos donde estamos atrapados y debemos obedecer, quizás bajo amenaza de muerte, serán similares al no comprar ni vender del fin de los tiempos. Lo que ocurrió en la Edad Dorada agitó a la población y produjo algo. Esto impulsó reformas. Surgieron varias: prohibición, reforma carcelaria, contra el trabajo infantil y otras. Los pastores dedicaban sus vidas a predicar el evangelio social, aquel que abogaba por la liberación de los oprimidos y por la justicia social. Esto marcó la Edad Dorada, una época de gran evangelización que buscaba frenar la espiral descendente de la sociedad. Es curioso que de las denominaciones que crecieron rápido en esa época, los católicos fueran la mayor. La cristianización de la sociedad impulsó el descanso dominical para corregir sus males. Esto nos lleva a la ley dominical Blair de 1888. Además, había leyes azules regionales por todas partes. Persiguieron a los adventistas, procesándolos localmente. Dios levantó el mensaje de la justicia por la fe en este tiempo. Al investigar la Edad Dorada, busqué su origen y el contexto de aquel entonces. Ahí comprendí que estamos viviendo una repetición de la historia. El mensaje de la justicia por la fe de Cristo ministrando en el santuario, borrando nuestros pecados y guiándonos en la angustia, prepara al pueblo de Dios para lo que está por venir. No debemos sentir temor, no hay razón alguna para tener miedo, pero tenemos que estar listos y preparados para lo que viene, porque es algo serio. Spray nos sorprenderá, right? Cuando estos eventos comiencen, todo será muy rápido. Sabemos por lo estudiado que Dios ya conoce todo lo que vendrá a la tierra. Él nos prepara hoy para permanecer firmes. Debemos ser siervos y estudiantes diligentes de la palabra, listos espiritualmente para las pruebas venideras. Si volvemos al versículo con el que empezamos hoy al analizar la Biblia, ya saben, espíritus inmundos, espíritus de demonios, saliendo de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, para reunir al mundo en este sistema que busca encarcelar y perseguir al pueblo de Dios. Solo quiero echar un vistazo al versículo que sigue. El versículo 15 dice, vengo como ladrón, no sabes cuándo, será antes de lo que pensamos. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para no andar desnudo ni mostrar su vergüenza. Al ver al mundo reunido por el espiritismo, espíritus inmundos, demonios, sabemos que Cristo está muy cerca. Debemos estar listos. Y debemos guardar nuestras vestiduras. Entreguemos el corazón a Dios y estemos listos. La prueba llegará. Nuestra preparación hoy define el resultado. Sé que hay muchos ahí fuera, adventistas o no. Probably some Adventists, there could be some that have never been. Pero todo el mundo sabe, ha oído hablar de esta marca de la bestia. Cuando este sistema se ponga en marcha, surgirá a nuestro alrededor, tal como Roma rodeó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Si no estamos listos, es tarde para estarlo. Les hago un llamado solemne, mis queridos hermanos. Si sienten que algo les inquieta profundamente el corazón, si están considerando regresar, les ruego que no esperen más. Este es el momento preciso para actuar. Si no comenzamos a prepararnos desde este preciso instante, jamás estaremos realmente listos. Por favor, vuelvan a casa ahora mismo. Y solo quiero que la gente allá afuera se pregunte, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Aquí es donde entender dónde está Jesús y qué está haciendo es importante, porque si realmente crees que Él conoce cada cabello de tu cabeza y conoce íntimamente los pensamientos de tu corazón y todo lo que sucede en tu vida, entonces Él está listo ahora mismo para responder a tus oraciones como tu sumo sacerdote cuando preguntas, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cómo me preparo? Lo buscamos a través de su palabra. Si pides al Padre que te ayude a prepararte, Él, como buen Padre, te dará lo necesario para su pronta venida. Dicho esto, oremos a nuestro Padre Celestial y pidámosle ese espíritu de preparación. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte, ante todo, por tu Hijo, Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Presentamos estas oraciones porque Él es digno. Gracias por darnos ojos para ver la gravedad
de este tiempo, las potestades y principados en juego, para exponerlos y llamar a todos a una fe viva, a una experiencia con tu palabra y con tu Hijo, plenitud de la ley, Señor, que tu ley es la gran norma que podemos sostener, que el mundo odia, que el diablo ha odiado desde el principio. Él odiará a quienes abogan por acudir ante nuestro sumo sacerdote, implorando perdón y tu espíritu para la obra del fuerte clamor. Padre, bendice a quienes escuchen esto. Dales valor para buscarte y hacer tu voluntad en la tierra, tal como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.